Hola, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina. Hoy vamos a hablar sobre la insulina, glucagón y diabetes mellitus, la cátedra de Fisiología. Soy Miriam Valente. La insulina, glucagón y diabetes mellitus. El páncreas secreta dos hormonas importantes, que es la insulina y el glucagón. Regula el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas. También tenemos otras hormonas, que es la amilina, somatostatina y el polipéptido pancreático. Anatomía fisiológica del páncreas. El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejidos: los acinos, que secretan jugos digestivos al duodeno; los islotes de Langerhans, que secreta insulina y glucagón de forma directa a la sangre. Se organiza en torno a pequeños capilares hacia los que vierten sus hormonas y contienen tres tipos fundamentales de células. Tenemos las alfa, el 25% que secreta glucagón; beta, el 60% que secreta insulina y amilina; delta, el 10% que secreta somatostatina; y también se encuentran las células polipéptido pancreático. Insulina y sus efectos metabólicos. Esta hormona ejerce efectos profundos sobre el metabolismo de los carbohidratos de carbono. Sin embargo, las causas habituales de muerte de los enfermos diabéticos se deben a alteraciones del metabolismo lipídico, por ejemplo, la acidosis y la arteriosclerosis. La menor capacidad de síntesis de proteína de los pacientes con diabetes prolongada determina la atrofia de los tejidos y múltiples alteraciones funcionales. Ahora vamos a hablar sobre la insulina, que es una hormona asociada a la abundancia de energía. También tenemos efectos de la insulina. Estos, un exceso de alimento energético de la dieta y sobre todo de hidratos de carbono, se secreta mucha insulina. Si se consume hidratos de carbono en exceso, estos se depositan principalmente como glucógeno en el hígado y en los músculos. El exceso de carbohidratos que no pueden almacenarse como glucógeno se convierte en grasa y se conserva en el tejido adiposo. En cuanto a las proteínas, hay un uso directo para que las células absorban más aminoácidos y los transformen en proteínas. Esta hormona también se encarga de inhibir la degradación de las proteínas intracelulares. La química y la síntesis de la insulina. La insulina es una proteína pequeña con peso molecular de 5808. Se compone de dos cadenas de aminoácidos unidas entre sí por enlace disulfuro. Estas se sintetizan en las células betas. Los ribosomas se encargan de la traducción del ARN de la insulina, una prepohormona insulínica con peso de 11.500. Luego se desdobla en el retículo endoplasmático para formar la proinsulina con el peso de 9.000. Luego esto sigue hacia el aparato de Golgi y se encarga en los fragmentos peptídicos antes de empaquetarse en gránulos secretores. La semivida plasmática es de unos 6 minutos por término medio y desaparece de la circulación en unos 10 a 15 minutos. La insulina libre se degrada por la enzima insulinasa en el hígado, en menor cantidad en el riñón y en el músculo. Ahora vamos a hablar sobre la activación de los receptores de las células efectoras por la insulina y efectos celulares resultantes. La insulina inicia sus efectos en las células efectoras, uniéndose y activando la proteína receptora de membrana y así descendiendo los efectos posteriores. El receptor es una combinación de 4 subunidades alfa que se encuentra afuera de la membrana celular y 2 subunidades beta que atraviesan la membrana y sobresalen en el citoplasma. La insulina se une a la subunidad alfa, pero esta, al estar unido a la subunidad beta, se autofosforilan. Esta autofosforilación de la subunidad beta activa a una tirosina sinasa local. A su vez, fosforila a otra, entre ellas al grupo de sustrato del receptor de insulina. Efecto neto
es la activación de algunas de estas enzimas y la inactivación de otras. Seguimos con la activación de los receptores de las células efectoras por la insulina y efectos celulares resultantes. Por este mecanismo, la insulina dirige la maquinaria metabólica haciendo sus siguientes efectos. Tenemos como primer punto, pocos segundos después de la unión de la insulina a sus receptores, se produce una de glucosa por membrana de casi el 80% de las células. En segundo, la membrana celular se hace permeable para los aminoácidos, iones, potasio y fosfato. El tercero, en los de 10 a 15 minutos siguientes se observan efectos más lentos debido a la variación de la fosforilación enzimática. El cuarto, durante algunas horas e incluso días, tiene lugar otros efectos mucho más lentos que se debe a cambios de la velocidad de la traducción del ARN mensajero para dar lugar a nuevas proteínas e incluso a variaciones de las velocidades de transcripción del ADN. La insulina provoca la captación rápida, el almacenamiento y el aprovechamiento de la glucosa por casi todos los tejidos del organismo, pero sobre todo por los músculos, el tejido adiposo y el hígado. La insulina favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa. Tenemos en este caso que la membrana muscular en reposo es muy poco permeable a la glucosa, solo lo recibe el mismo estímulo de la insulina, pero es muy escasa entre comidas. Hay dos situaciones en las que los músculos consumen mucha glucosa. El primero tenemos como en ejercicio moderado e intenso, porque las fibras musculares que se ejercitan se hacen permeables a la glucosa. En segundo lugar tenemos en las horas siguientes a las comidas, porque la concentración sanguínea de glucosa se eleva y el páncreas secreta mucho más la insulina. Depósito de glucógeno en el músculo. Si el músculo no se ejercita después de una comida y la glucosa se transporta en abundancia a su interior, la mayor parte de ella se almacenará como glucógeno. Más tarde se aprovecha para fines energéticos y no se empleará como sustrato energético hasta un 2 a 3% de su concentración. Ahora tenemos el efecto facilitador cuantitativo de la insulina en el transporte de glucosa por la membrana. Cuando falta insulina, la concentración intracelular de glucosa permanece nula, a pesar de la elevación concentración de glucosa extracelular. La insulina facilita la captación, el almacenamiento y la utilización de la glucosa por el hígado. El efecto es el depósito casi inmediato de glucógeno en el hígado a partir de casi toda la glucosa absorbida después de la comida. Entre comidas, la glucemia empieza a descender y sucede igual con la insulina. El mecanismo por el cual la insulina facilita la captación y depósito de glucosa en el hígado comprende las siguientes etapas. Tenemos la insulina inactiva, la fosforilasa hepática, la enzima principal encargada de degradar el glucógeno hepático o glucosa. Con ello impide la degradación del glucógeno ya almacenado por los hepatocitos. El segundo mecanismo es la insulina aumenta la captación de la glucosa sanguínea por el hepatocito. Por ello incrementa la activación de la enzima glucosinasa, que es una de las glucosas tras su difusión al hepatocito. También tenemos como tercer mecanismo, la insulina favorece asimismo la activación de la enzima favorecedora de la síntesis de glucógeno, en particular del glucógeno sintetasa, responsable de la polimeración de los monosacáridos para formar moléculas de glucógeno. Ahora vamos a hablar sobre el hígado que libera glucosa entre las comidas. Cuando termina una comida y la glucemia empieza a descender hasta alcanzar cifras bajas, sucede varios acontecimientos, por lo que el hígado vuelve a liberar glucosa a la siguiente circunstancia. Tenemos primero el descenso de la glucemia, se reduce la secreción de insulina. En segundo, tenemos la falta de insulina anula todos los efectos con respecto al depósito de glucógeno. En el tercero, la falta de insulina con el aumento de glucagón activa a la enzima que degrada el glucógeno a glucosa fosfato. El cuarto, la enzima glucosa
fosfatasa activa por la falta de insulina y provoca la separación de glucosa y radicales libres. Ahora vamos a hablar sobre la insulina, que favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la glucógeno. La insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogenia hepática. De esta manera, la insulina favorece la conversión de todo el exceso de glucosa en ácidos grasos si la conversión a glucógeno ha superado su almacenamiento en hepatocito. Luego, estos ácidos grasos se empaquetan como triglicéridos dentro de la lipoproteína de una baja densidad y se transporta para finalmente depositarse en el tejido adiposo como grasa. La insulina inhibe la gluconeogenia reduciendo la cantidad, y también tenemos la falta de efecto de la insulina sobre la captación y utilización de glucosa por el células. Las células encefálicas son permeables a la glucosa y pueden aprovechar sin intermediación de la insulina. De esta manera, las células encefálicas también se diferencia bastante del resto, en que condiciones normales para conseguir energía solo consumen glucosa, mientras que su uso de los demás sustratos energéticos como las grasas es posible pero difícil. Por tanto, resulta esencial mantener la glucemia por encima de determinados valores críticos. Esta es una de las funciones más principales del sistema regulador de la glucemia. Si la glicemia desciende hasta el límite de 20 a 50 miligramos sobre 100 mililitros, se manifestará con un shock hipoglucémico. Vamos a hablarles sobre el efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono en otras células. La insulina favorece el transporte de glucosa y su utilización por casi todas las células excepto las encefálicas. Modifica el transporte y el uso de glucosa por las células musculares. Indirectamente ayuda al depósito de grasa en las células adiposas. Ahora les vamos a hablar sobre el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las grasas. Aumenta la utilización de la glucosa por casi todos los tejidos orgánicos y reduce automáticamente la utilización de la grasa. También tenemos como segundo paso, como el ciclo del ácido cítrico, se forma un exceso de iones citrato y isocitrato. Se utilizan cantidades exageradas de glucosa con fines energéticos. Estos iones ejercen después un efecto directo de activación de la coenzima A carboxilasa, la enzima necesaria para la carboxilación, la acetilcoenzima A, y formar monohidradas de glucosa con fines energéticos. Luego tenemos todos los ácidos grasos se sintetizan en el propio hígado y se emplean para formar triglicéridos. Ahora les hablaremos sobre el almacenamiento de grasa en las células adiposas. La insulina ejerce otros dos efectos importantes necesarios para la grasa. Tenemos como la insulina inhibe la acción de la lipasa sensible a estas hormonas. Esto se trata de la enzima que hidroliza a los triglicéridos ya depositados en las células adiposas. También tenemos que la insulina fomenta el transporte de glucosa a las células adiposas a través de la membrana celular, al igual que ocurre en los miocitos. Este último suministra glicerol, que se une a los ácidos grasos para formar triglicéridos que adoptan los depósitos de la grasa en las células adipositas. Y tenemos la deficiencia de insulina, que aumenta el uso de la grasa con fines energéticos. La degradación de los lípidos, su uso con fines energéticos, agrava en la diabetes mellitus en condiciones normales entre las comidas. También tenemos el déficit de insulina que provoca la lipólisis de las grasas almacenadas con liberación de los ácidos grasos libres. Esto, al faltar la insulina, se invierte todos los efectos promotores del depósito de la grasa. Se activa la enzima lipasa sensible a la insulina de las células adiposas. De este se hidrolizan los triglicéridos almacenados, liberándose enormes cantidades de ácidos grasos, transformándose
en el sustrato energético principal de todos los tejidos orgánicos. Esto se da en todo el organismo excepto en el encéfalo. También tenemos el déficit de insulina, que aumenta las concentraciones plasmáticas de colesterol y de fosfolípidos. El exceso de ácidos grasos del plasma, junto con la falta de insulina, favorece también la conversión hepática de algunos de los ácidos grasos en fosfolípidos y colesterol. Estas dos sustancias, junto con el exceso de triglicéridos, produciendo al mismo tiempo en el hígado, que se liberan hacia la sangre junto con las lipoproteínas. Las lipoproteínas del plasma se triplican cuando falta la insulina, por lo que la concentración total de lípidos plasmáticos alcanzan varias unidades porcentuales en lugar de las cifras habituales, que son normalmente el 0.6%. El consumo exagerado de grasas durante la falta de insulina provoca cetosis y acidosis. La falta de insulina también causa una síntesis exagerada de ácido acetoacético en los hepatocitos, con el efecto siguiente: transporta ácido graso a las mitocondrias, y allí dentro, con la oxidación beta de los ácidos grasos, se libera enormes cantidades de acetilcoenzima A. Gran parte del exceso de la acetilcoenzima A se condensa después para formar ácidos acéticos que pasan en la circulación sanguínea. Las células periféricas se convierte de nuevo en acetilcoenzima A y se utiliza con fines energéticos de manera habitual. Al mismo tiempo, la falta de insulina reduce la utilización de ácido acético, y en las células periféricas se convierte de nuevo en acetilcoenzima A y se utiliza con fines energéticos de manera habitual. Al mismo tiempo, la falta de insulina reduce la utilización de ácido acetoacético por los tejidos periféricos. El hígado libera tal cantidad de ácido acetoacético que los tejidos no llegan a metabolizar. El exceso de cuerpos cetónicos en los líquidos corporales se conoce como cetosis. Ahora vamos a hablar sobre el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento. Dentro de ellas tenemos que la insulina facilita la síntesis y el depósito de proteínas. En este caso, dentro de ellas tenemos la insulina, que facilita la síntesis y el depósito de proteínas. Entre las comidas y la sangre circulante contiene un exceso de nutrientes, también se depositarán las proteínas en los tejidos. A continuación se expone algunos hechos conocidos, como la insulina estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de la célula. También tenemos la insulina, que aumenta la traducción del ARN mensajero, es decir, la síntesis de nuevas proteínas, durante un periodo aún más largo que la insulina acelera además la transcripción de determinadas secuencias genéticas del ADN. También la insulina inhibe el catabolismo de las proteínas, por lo que amortigua la velocidad de liberación de los aminoácidos de las células, sobre todo de las células musculares. Dentro del hígado, la insulina deprime el ritmo de la gluconeogenia. Como los sustratos más utilizados para la síntesis de glucosa mediante la gluconeogenia son los aminoácidos del plasma, la supresión de la gluconeogenia hace que estos se conserven para su depósito corporal en forma de proteínas. También tenemos la carencia de insulina, provoca el descenso de las proteínas y el incremento de los aminoácidos en el plasma. Cuando falta insulina, el depósito de proteínas se interrumpe casi por completo. El catabolismo de las proteínas aumenta, la síntesis de proteínas cesa y se convierte en enormes cantidades de aminoácidos al plasma. La concentración plasmática de aminoácidos aumenta mucho y casi todo el exceso se emplea bien directamente como sustrato de la gluconeogenia. Esta degradación de los aminoácidos provoca en últimas instancias una mayor eliminación de urea. La insulina y la hormona del crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento. La insulina se necesita para la síntesis de las proteínas. Es esencial para el crecimiento de los animales como la hormona de crecimiento.
La administración de hormona de crecimiento o de insulina por separado apenas favorece el crecimiento, pero la combinación de ambas induce un crecimiento espectacular. Cada una fomenta la entrada de distintos aminoácidos en la célula. Tenemos el mecanismo de la secreción de la insulina. Las células betas del páncreas secretan insulina en respuesta al crecimiento de la glucemia. Estas células poseen un gran número de transportadores de glucosa. La entrada de glucosa en ellas es proporcional a su concentración en la sangre. Una vez en el interior de las células, la glucosinasa fosforila a la glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato, siendo el mecanismo más importante para... Luego la glucosa 6-fosfato se oxida a trifosfato de adenosina, que inhibe los canales de potasio sensible al ATP de las células. El cierre de estos canales despolariza la membrana celular, con lo que se abren los canales de calcio controlados por el voltaje. En la entrada de calcio, esta estimula la función de las vesículas que contienen insulina con la membrana celular y la secreción al líquido extracelular. También tenemos los diferentes factores y estados que aumentan o disminuyen la secreción de insulina. Tenemos en este caso, por el aumento de secreción de insulina, se da el aumento de la glucemia, los ácidos grasos y los aminoácidos. También las hormonas gastrointestinales, el glucagón, el cortisol. También encontramos en la disminución de la secreción de la insulina, que se dará la disminución de la glucemia, ayuno, somatostatina, la activación alfa-adrenérgica y la leptina. Control de la secreción de insulina. Dentro del control de la secreción de la insulina tenemos el aumento de la glucemia, que estimula la secreción de insulina. La glucemia en ayunas es normal de 80 a 90 miligramos sobre 100 mililitros. El ritmo de secreción de insulina es mínimo de 25 nanogramos por minuto sobre kilogramo de peso corporal. La glucemia aumenta de forma repentina y se mantiene así. La secreción de insulina experimentará un gran ascenso en 2 etapas. La primera etapa es la concentración plasmática de insulina, que aumenta casi 10 veces en los de 3 a 5 minutos a causa de la liberación inmediata de la insulina preformada. La segunda etapa es aproximadamente 15 minutos después del estímulo. La secreción de insulina aumenta por segunda vez y alcanza una meseta en las 2 a 3 horas siguientes, ahora con un ritmo de secreción mayor que el de la fase inicial. A continuación les hablaremos sobre la retroalimentación entre la concentración sanguínea de la glucosa y la tasa de secreción de insulina. Tenemos el aumento de la concentración sanguínea de glucosa por encima de 100 miligramos sobre 100 mililitros de sangre. El ritmo de secreción de insulina se aumenta con rapidez, que alcanza 10 a 25 veces los valores basales para la glucemia de 400 a 600 miligramos sobre. También tenemos la retroalimentación entre la concentración sanguínea de la glucosa y la tasa de secreción de insulina. Conforme aumenta la concentración sanguínea de glucosa por encima de 100 miligramos sobre 100 mililitros de sangre, el ritmo de secreción de insulina se eleva con rapidez, hasta alcanzar máximos valores de 10 a 25 veces, siendo así el valor normal de 400 de 600 miligramos sobre 100 mililitros. El incremento de la secreción de insulina tras un estímulo de glucosa es otro de los factores que estimulan la secreción de insulina. Tenemos aminoácidos, hormonas gastrointestinales, otras hormonas y el sistema nervioso autónomo. Dentro de los aminoácidos, los más potentes son la arginina y la lisina. La insulina es imprescindible para una utilización correcta del exceso de aminoácidos. Dentro de las hormonas gastrointestinales tenemos la más importante, la gastrina, secretina, péptido inhibidor gástrico. Estas son liberadas por el tubo digestivo cuando la persona ingiere una comida. Otras hormonas del sistema nervioso autónomo tenemos las más potenciales al estímulo secretor de insulina de la glucosa. Son el glucagón, los hidratos de carbono, el cortisol,
y en menor medida la progesterona y los estrógenos. La secreción prolongada de cualquiera de ellas provoca el agotamiento de las células betas. Aquí tenemos la función de la glucosa y otras hormonas en el cambio entre el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. La insulina fomenta la utilización de los hidratos de carbono con fines energéticos, y esto al disminuir los lípidos, o a la inversa. La falta de insulina favorece la utilización de lípidos y la exclusión de los hidratos de carbono, excepto en el encéfalo. Tenemos otras hormonas que influyen en el mecanismo: la hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina y el glucagón. La hormona de crecimiento y el cortisol se libera en respuesta a la disminución de los hidratos de carbono, y ambos inhiben la utilización celular de glucosa y fomenta el uso de los lípidos. La adrenalina aumenta la glucosa plasmática y también aumenta al mismo tiempo la concentración plasmática de los ácidos grasos. Ahora les vamos a hablar sobre el glucagón. El glucagón y sus funciones. Es una hormona secretada por las células alfas de los islotes de Langerhans cuando disminuye la glucemia y las funciones son opuestas a la de la insulina. El glucagón es un polipéptido con peso molecular de 3.485, compuesto por una cadena de 29 aminoácidos. Cuando se inyecta el glucagón ocurre una hiperglucemia. Por este motivo, el glucagón se conoce como una hormona hiperglucemiante. Dentro de los efectos sobre el metabolismo de la glucosa tenemos dos. La primera por la degradación del glucógeno hepático y el segundo por el aumento de la gluconeogenia hepática. El glucagón provoca gluconeogenólisis y aumenta la glucemia. Estimula a continuación, el glucagón fomenta la gluconeogenia. Aún después de agotar todo el glucógeno hepático, la insulina continua de glucógeno sigue provocando hiperglucemia. Esto se debe a que el glucagón estimula la velocidad de absorción de los aminoácidos por los hepatocitos y la conversión posterior de muchos de ellos en glucosa a través de la gluconeogenia. Todo ello obedece a la activación de numerosas enzimas necesarias para el transporte de los aminoácidos y para la gluconeogenia, en particular a la activación de enzima. Aún después de agotar todo el glucógeno hepático, la infusión continua de glucagón sigue provocando hiperglucemia. Esto se debe a que el glucagón estimula la velocidad de absorción de los aminoácidos por los hepatocitos y la conversión posterior de muchos de ellos en glucosa a través de la gluconeogenia. Otros efectos del glucagón. Tenemos el efecto de glucosa se manifiesta cuando su concentración aumenta muy por encima del valor normal en la sangre, como la activación de la lipasa de las células adiposas, que aumenta la disponibilidad de ácidos grasos para su consumo energético. Tenemos como la estimulación, como primero estimulan la concentración cardíaca, el aumento del flujo sanguíneo de algunos tejidos, sobre todo el riñón. Favorece la secreción biliar, también inhibe la concentración de ácido clorhídrico por el estómago. Dentro de la regulación de la secreción de glucagón, tenemos que la hiperglucemia inhibe la secreción de glucagón. También el aumento de los aminoácidos en la secreción estimula la secreción de glucagón, y el ejercicio estimula la secreción del glucagón. La somatostatina inhibe la secreción de glucagón e insulina. Las células deltas de los islotes de Langerhans secretan la hormona somatostatina, un polipéptido con 14 aminoácidos y que tiene una semivida de 3 minutos en la sangre circulante. Amplia también se puede dar por las infecciones víricas y los trastornos inmunitarios contribuye a la destrucción de células beta. Existe una tendencia hereditaria a la degeneración de las células betas. Esto suele comenzar hacia los 14 años de edad
llamada como diabetes mellitus juvenil. Inicia de manera brusca en tan solo unos días o semanas. Sus manifestaciones son la hiperglucemia de las proteínas orgánicas. La concentración sanguínea de glucosa aumenta muchísimo en la diabetes mellitus. La falta de insulina o la disminución de esta aumenta la producción. El aumento de la glucemia provoca la deshidratación. Las cifras muy altas de glucemia provoca una deshidratación celular grave. La pérdida de glucosa por la orina induce una diuresis osmótica. Y también tenemos que la hiperglucemia crónica provoca lesiones tisulares. La hiperglucemia crónica provoca lesiones tisulares. En esta, los vasos sanguíneos comienzan a alterarse y experimentan cambios estructurales con el consiguiente deterioro del aporte de sangre a los tejidos. También dañan otros tejidos, por ejemplo la neuropatía periférica y las alteraciones del sistema nervioso autónomo. Además, los enfermos con diabetes desarrollan hipertensión secundaria a la lesión renal y arteriosclerosis. La utilización de las grasas y produce acidosis metabólica. Aquí se metabolizan los lípidos que favorecen la liberación de acetoacéticos. También la diabetes mellitus aumenta la utilización de las grasas y produce acidosis metabólicas en enfermos Ahora vamos a hablar sobre el shock insulínico e hipoglucemia. La secreción de la insulina aumenta, la glicemia disminuye y el metabolismo del sistema nervioso central se deprimirá. Los pacientes con diabetes que se inyecta insulina en exceso, la glicemia disminuye hasta 50 a 70 miligramos sobre 100 mililitros en el sistema nervioso central. Esto produciendo alucinaciones, nerviosismos extremos, temblores y brotes de sudor. La disminución de la glicemia hasta 20 a 50 miligramos sobre 100 mililitros, en la cual aparece convulsiones y pérdida de conocimiento. El tratamiento para el shock insulínico e hipoglucemia es la administración intravenosa inmediata de grandes cantidades de glucosa. La ausencia produce daño en el sistema nervioso central. Gracias y hasta las próximas oportunidades.